Muy buenas noches con todos los participantes, sean todos bienvenidos. Damos un gran saludo a los que nos se conectan desde Perú y de diversos países. Sean todos bienvenidos al curso Inteligencia Emocional para un mejor desempeño laboral y profesional, que está a cargo del ponente desde Colombia, el licenciado Alfredo Sterling, administrador de empresas de la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Es director de ventas de Coca-Cola Venezuela. Autor de los libros Los Mandamientos del Ejecutivo, Calidad en la Administración del Recurso Humano, La Magia del Liderazgo y la Neuromotivación. A continuación, estaría dando el pase al licenciado Sterling para que pueda comenzar. Licenciado Sterling, ya puede iniciar. Muchísimas gracias, señorita Mireya Pachas. Bienvenidos todos ustedes a esta capacitación de Capacítate Perú, enfocada a inteligencia emocional en lo laboral y profesional. Estamos hablando desde Medellín, Colombia, Alfredo Sterling, quien ha vivido durante 15 años en Lima y ha tenido las mejores experiencias, y con Capacítate Perú hemos tenido experiencia a lo largo de unos 7 u 8 años. Bienvenidos al tema de hoy. Empezaremos a desglosar el tema, y después de unos 20 minutos o media hora, y ojalá al final, ustedes también pueden ir apuntando sus preguntas, la posibilidad de preguntas para que no se les olvide aquel tema interesante que quiere ampliar o preguntar. De manera que ustedes posteriormente, a medida que vamos iniciando la temática, puedan participar también. Al final habrá una sección de preguntas y respuestas en la que con gusto responderemos a ustedes en todas sus preguntas o sus inquietudes. Bienvenidos entonces a la temática. Hay dos puntos que queremos enfocar en ustedes. Me gusta tomar notas de vez en cuando para que haya inteligencia emocional en lo que estamos haciendo. Cuando usted escribe a mano, también hay inteligencia emocional. Por eso cuando usted escribe a mano una carta, pues que ya poco se usa, pero también se trabaja de otra manera más creativa, porque en ese momento trabajas con pura inteligencia emocional al escribir también a mano. Tenemos el CE, si no les incomoda, lo pueden escribir. CE habla de cociente emocional. CE igual a cociente emocional. CE igual cociente emocional. Y tenemos el CI igual a cociente intelectual. Siempre se le ha dado importancia al cociente intelectual más que al cociente emocional. Antiguamente pues se le daba muchísima importancia solo a lo intelectual. René Descartes, muy conocido, antiguamente decía, pienso, luego existo. Este era un enfoque muy personal y muy intelectual, pero un poquitito de ego también. Pienso, luego existo. René Descartes, en su época, también criticaba que las personas que trabajaran en oficinas o ejecutivos fueran de alguna manera personas desarrolladas de nivel ejecutivo, hablaran de emociones. En esa época, el ejecutivo no hablaba de emociones porque se veía raro, ¿no? El René Descartes trató de descartar las emociones en las personas. Por eso hubo un libro que enfrentó mucho a René Descartes, que decía los errores de René Descartes, porque hoy en día es al revés. El CE se analiza mucho más que el CI. En la época de René Descartes se analizaba solamente el CI, cociente intelectual, la parte intelectual. Hoy se trabaja con ambos, CE, cociente emocional, y CI, cociente intelectual. Las emociones de las que vamos a hablar hoy tienen que ver mucho con el CE, cociente emocional. Siempre nuestros pensamientos son subjetivos.
en nuestro sentir, nuestra experiencia personal. Por ejemplo, yo soy de una ciudad llamada Cali, Colombia, Cali, donde pues hay una canción que dice Cali Pachanguero, ¿no? Yo crecí en esa época muy subjetivamente, o sea, muy enamorado de la ciudad de Cali por la misma canción, ¿no? Que decía que Cali la sucursal del cielo, entre comillas. Entonces yo me volví una persona fanática de la ciudad de Cali y decía que Cali era una de las ciudades más bonitas del mundo, porque no conocía mayor cosa. Pero con el tiempo tuve la oportunidad de irme a vivir a Caracas, donde estuve viviendo 9 años, y observé Caracas, Venezuela, hermosa la ciudad, Caracas, y con los años me fui acostumbrando y ya cambié de concepto, ¿no? Ya no era tan bonita Cali, no es que sea fea, sino que en esa época yo decía, no, pero me gusta más Caracas porque está al lado del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Caracas tiene un clima parecido al de Huánuco, en Perú, y a media hora tiene la Guaira, el mar, playas, arena blanca y el mar cristalino. En realidad, entonces, y a medida que voy conociendo otras ciudades de otros países, me fui enamorando más de diferentes ciudades. Entonces, por eso no hay que ser fanático de las cosas, de una sola cosa. Por eso decimos también, no mires el árbol, mira el bosque. Si quieres escribirlo, también te agradezco que lo escribas. No mires el árbol, mira el bosque. Nuestros pensamientos son subjetivos. El amor es subjetivo. El odio es subjetivo. La tristeza es subjetiva. La depresión, la angustia, la tristeza, el miedo. Somos una fábrica de emociones. Somos una fábrica de emociones. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a distinguir en inteligencia emocional. En el año 1995, Daniel Goleman escribe el libro Inteligencia Emocional. En esa época era presidente Bill Clinton, era el presidente de Estados Unidos. Bill Clinton dijo que no sea capaz de leer su inteligencia emocional, no podrá trabajar en mi administración. Prácticamente, pues, conminó, motivó a la gente a adquirir el libro. Y en realidad el libro le dio la vuelta al mundo. Yo lo vine a leer como a los 2 años porque tenía un ego muy grande y creía que yo sabía mucho de las emociones. Estaba muy equivocado, bastante equivocado. El ego le tiende las trampas más grandes a uno. Por eso aprender a conocerse uno mismo es parte de lo vital en este enfoque de inteligencia emocional. Por eso el mayor liderazgo es aprender a conocer nuestras propias emociones. A medida que conozcas tus propias emociones, puedes entender un poco más a la gente y a ti mismo. Las verdades, en comillas, en las discusiones siempre son subjetivas. ¿Quién cuando está enojado cree que tiene quien cuando está enojado no cree que tiene la razón? Por eso pelea la gente. Usted ve a una pareja de personas discutiendo, su hija con el enamorado o su hija con el esposo o su hijo con la esposa o la enamorada, usted pensará cuál de los dos tiene razón. Ambos, porque ambos tienen una razón subjetiva, emocional de sus adentros que la ha creado él mismo. Él mismo ha creado su propia emoción y la discute creyendo que es verdad, ¿no? Entonces, cada cual está metido en su parte emocional. Todo esto es subjetivo, subjetivo. Por eso les hago una sugerencia: no se case, no se separe, no se divorcie, no compre, no venda, no renuncie, no haga ningún negocio, ni material o económico o emocional, cuando está usted con emociones encontradas, porque usted no está en un momento real, consciente, no está lúcido.
En realidad, cuando uno está deprimido, cuando uno está estresado, cuando uno está bajo la emoción negativa, es como si estuviera borracho y está borracho, emocionalmente está borracho. Por eso las verdades en las discusiones siempre son subjetivas. Creen que tienen la razón. Todos creemos tener la razón cuando estamos enojados. No escuchamos otros puntos de vista. Por eso trate de, lo mejor que le puede ocurrir a usted es evitar discutir. Las discusiones son como un vómito emocional. Las discusiones es casi estar como perdido. Las discusiones es una falta de dominio. Las discusiones son una borrachera emocional, digámoslo así. Lo mejor que le puede ocurrir a usted es evitar discutir. Hay gente que tiene el hábito de discutir y es pésimo ese hábito. Es antiliderazgo. El líder de hoy no discute, comunica más tranquilamente cuando maneja la emoción. Entonces es bueno que entendamos que discutir es un hábito negativo, supremamente negativo. Escriban una palabra que les va a llamar la atención. Escriban adicción con doble C, adicción emocional. Adicción emocional. ¿Qué es adicción emocional? Adicción emocional se explica como, escribámoslo, algo que no podemos dejar de hacer. O sea, una adicción no solamente es la droga o el vicio, no. Una adicción es un hábito. Hay gente que tiene el hábito de discutir por todo. Están muy lejos del liderazgo. Hay gente que tiene el hábito de quejarse. Hay gente que tiene el hábito de vivir hablando mal de los demás. ¿Qué quiero decir esto? Hablar mal de los demás habla mal de ti. Hablar mal de los demás habla mal de ti. Hablar mal de los demás habla mal de ti. Entonces, lo primero que debemos de dejar es de discutir. Eso es adicción emocional. Hay gente que por todo discute. Y mientras menos cultura tiene, es más frecuente este tipo de personalidad. Una persona realmente más culta, ampliamente más culta, de mayor liderazgo, de mayor jerarquía, de mayor estructura emocional y profesional y académica, no tiene el hábito de discutir. Es lo mejor que le puede ocurrir a usted. Evite discutir al máximo y se dará cuenta cómo maneja las situaciones. Saber comunicarse es la parte importante, ¿no? Dice ahí, saber comunicarse es todo. Existen muchas personas expertas en algunas áreas o profesiones, pero no se llevan bien con nadie. Los demás quieren estar lejos, distantes. Por eso decimos muy frecuentemente, la gente no se va de sus empresas. La gente se va de sus jefes. La gente no se va de sus empresas. La gente se va de sus jefes. Hay empresas que tienen mucha rotación, que el personal no se amaña, no se adapta y no dura mucho tiempo en esa empresa. Algo anómalo hay ahí. Y el problema está en muchos directivos. Yo tenía el hábito hace muchos años de discutía por todo, porque creía que discutir era parte del liderazgo. ¿Cómo estaba yo de errado? Entonces creía que la gente que discute mucho era líder. Es al revés hoy en día. El líder discute poco, maneja mejor la comunicación. Una de las personas que me ayudó mucho en esto, uno de los personajes mundiales que me ayudó mucho esto de manejar el hábito de no discutir, de comunicarme más eficientemente, lo logré por ser un gran lector de Winston Churchill. Winston Churchill, como ustedes lo ven ahí, fue el inglés
uno de los directivos ingleses más eficaces y de mayor liderazgo. Winston Churchill dijo esto en su hermosa biografía, dice, siempre sumando y nunca restando. Escribámoslo, por favor, no importa que esté ahí, lo hacemos para que tú lo recuerdes más y lo tengas dentro de tu rutina de liderazgo, que lo aprendas como material clave de tu liderazgo. Siempre sumando y nunca restando. Sume gente, no reste a nadie. Siempre sumando y nunca restando. Esto en la práctica te dará muchísimos resultados. Nosotros somos como una lancha de gran potencia, pero amarrada por nuestros conflictos internos. Somos presos emocionales con bloqueos ocultos que nos frenan, como odio, rabia, resentimiento, frustración o envidia. Y lo peor, que nos lleva a una pérdida total de poder personal, que es la creencia funesta de sentirnos víctimas. Hay gente que se siente víctima casi por todo. De esto lo haremos un poco más ampliamente más adelante. Sentirse víctima es lo peor que le puede ocurrir a una persona. La persona que se siente víctima es muy mal directivo. Vive echándole la culpa a mucha gente, al jefe, al presidente de la compañía, de lo que a él le pasa en la vida personal de él. Le echa la culpa a la ex esposa, al ex marido, al ex socio, ex gerente, ex profesor. Pues hay gente que vive sintiéndose víctima, y esto es fatal para el liderazgo. Todas las personas infelices permanecen furiosas. Lo repetimos porque vale la pena repetirlo para que lo remarque usted. Todas las personas infelices permanecen furiosas. Cuando usted ve una persona, no importa el sexo, masculino o femenino, cuando usted ve una persona que a toda hora vive furiosa, he ahí la réplica de una persona totalmente infeliz emocionalmente. Pero ella no lo acepta y ella no lo cree. Cree que es que su carácter es así. Entonces, la depresión es ira dirigida hacia adentro, causada por la incapacidad para expresar lo que sentimos. La causa suele ser la frustración y baja autoestima. El hábito de la ira puede convertirse en costumbre y acabar creyendo, lamentablemente, que esto es normal, el pensar y sentir así. Es una tristeza que mucha gente llegue a ese punto. La persona que tiene el hábito de discutir casi no escucha. Observen las gráficas, el uno no escucha al otro ni el otro al otro. Cada cual fabrica un mundo interno, y el mundo que se fabrica a él es echándole la culpa al otro, sea real o no. Pero esto es lo que nos pasa en lo subjetivo. Lo subjetivo es lo que yo pienso, es mi emoción. Somos pues una fábrica de emociones. Uno de los puntos claves en el manejo de las emociones es aprender a ser proactivo. Proactivo es el hábito de la responsabilidad y prever. La persona proactiva actúa para mejorar procesos, actúa para componer una situación, actúa para negociar mejor, actúa para ser más responsable de sus propias emociones. La persona reactiva no. La palabra responsabilidad indica responder con habilidad. Eso indica la palabra responsabilidad. Responder con habilidad. Pues no, a veces uno, por la emoción, por la depresión, por la angustia, por el miedo, responde con brutalidad. Muchas veces respondemos con brutalidad. El reactivo es actuar sin responsabilidad, solo por la emoción, desconociendo principios y valores. Ese es el reactivo. Actúa solo por la emoción, vive a la defensiva, por todo discute,
no quiere corregir errores y es más, dice cosas que uno se sorprende. Yo las decía, así soy yo y no voy a cambiar. Ese es mi carácter. Eso es parte de la ignorancia que maneja uno, ¿no? Antes se decía, esa es mi sangre. Hoy día no se dice esa es mi sangre, no, esa es mi cultura. Esta es mi cultura. Todas estas partes que tenemos en el carácter, en la manera de actuar, en las emociones, esto no es congénito, esto no es hereditario. Esto es precisamente, esto es creado por uno mismo, por el medio ambiente muchas veces. Esto es adquirido, no es genético. Entonces, las personas reactivas vienen discutiendo, por todo discuten, por todo se enojan, usan un tono de voz alto, amenazan, agreden, con facilidad discuten. Esa persona es reactiva y no le gusta corregir errores. Ya algo muy más delicado es que la persona reactiva nunca acepta un error, es incapaz de pedir disculpas. Cuando conozcas a personas que piden disculpas, he ahí una persona de mucha inteligencia emocional. Una persona muy líder hace eso. Cuando usted pide disculpas y en público, usted queda como un señor o como una señora, como una dama, como un caballero. La persona que pide disculpas es una persona que quiere no afectar a los demás. Una persona que pide disculpas tiene calidad humana, tiene espiritualidad, tiene bondad, tiene principios. Una persona que pide disculpas es muy valiosa en una empresa, en un matrimonio o en una compañía, en cualquier puesto. Y si usted es capaz de pedir disculpas en público, le felicito. Es una prueba mayor de liderazgo y de inteligencia emocional. Proactivo, hábito de la responsabilidad y prever. Actuar por los valores y no por los sentimientos a toda hora. Es muy conocido el caso de Mike Tyson, un boxeador americano, que se encontraba en el ring con su contendor, pero el contendor le dijo una ofensa al oído adrede para desquiciarlo emocionalmente y lo logró. Mike Tyson le partió la oreja, le mordió la oreja y se la partió. Esto le costó $3 millones a Mike Tyson más la suspensión. Caro el mordisquito, ¿no? Caro el mordisquito. Entonces es bueno entender que el mayor liderazgo está en aprender a manejar nuestras propias emociones, porque estamos sujetos a cualquier emoción negativa, porque es que el cerebro primitivo tiene más de 500 millones de años. 500 millones de años. Eso se habla del cerebro reptil, 500 millones de años. Y el neocórtex es el lóbulo frontal que hoy nos da mejor raciocinio y que nos da una capacidad de observar más, tiene 3 millones de años. El neocórtex, el nuevo cerebro, 3 millones de años. Entonces, por eso tenemos que estar alerta a las emociones, porque en realidad estamos presos fácilmente de las emociones con las que hemos crecido en nuestro medio ambiente y podemos cometer gravísimos, gravísimos errores. Tipos de liderazgo. El creativo e innovador, proactivo. Este agregando valor con enfoque de futuro y trabajo de equipo también. Hay que desaprender el liderazgo reactivo, problemático, que amenaza, que mete miedo, que vive a la defensiva. Es que yo soy aquí el directivo, es que yo mando más que usted, es que yo he estudiado más que usted, es que yo sé más que usted. Todas estas ridiculeces las hace y las dice una persona que está escasa de inteligencia emocional, que es pobre en su comunicación, que es pobre en habilidades blandas. Es estático, impositivo o por posición. Es decir, la persona que cree que el liderazgo es la posición.
El liderazgo de hoy día no es la posición, es la calidad de persona que hay ahí. O sea, hoy ser líder no por el hacer, sino por la calidad de persona que es. Y vive con enfoque del pasado, el reactivo, ¿no? El reactivo es una persona que espera que le den importancia para poder él dar la suya. Algunas damas que me están escuchando y algunos jóvenes que han disgustado con su enamorada, algunas veces dicen, un amigo o una amiga le dice, bueno, ya, habla con tu enamorada, ya llevas como un mes sin hablarle. No, si no me llama, no la llamo. Si no me llama, no le llamo. Así es el reactivo. El proactivo es al revés, actúa, demuestra su calidad humana, demuestra su madurez emocional y es por eso es proactivo. Actúa para mejorar procesos. El reactivo recuerda con rabia errores o experiencias pasadas. El reactivo vive de su pasado y rechaza el cambio y le echa la culpa al mundo. Este está preso mentalmente. Inteligencia social y emocional. Quiero hablarles a ustedes sobre algo de inteligencia social, que también es otro de los descubrimientos y los aportes de Daniel Goleman. Escriban esta palabra que les va a llamar la atención. Protoconversación. La repito. Protoconversación. Protoconversación. ¿Qué es protoconversación? Daniel Goleman es neurólogo. Es un periodista, es neurólogo y como lo ven, es un experto en psicología también. Es un hombre muy estudiado, muy reconocido en los Estados Unidos. Vivo todavía y es una persona muy valiosa. Daniel Goleman nos explica por qué ciertas personas son más sociables, más comunicativas, menos tímidas y de mejor relación. ¿Qué es protoconversación? La timidez de ciertas personas, la timidez y la incapacidad para comunicarse y la capacidad de otros de relacionarse más fácil no es hereditaria, no es congénita. Esto se debe a un estudio que ha demostrado Daniel Goleman sobre inteligencia social. ¿Qué sucede? Los niños que han tenido una mamá frustrada en la vida, una mamá resentida con la vida, una mamá que en ese momento de tener esta criatura pues, lamentablemente no es feliz, entonces no cuida mucho emocionalmente a su niño o a su niña, no le coquetea mucho, no le coquetea mucho. Y si desafortunadamente deja al niño o a la niña llorar horas y horas, esto es gravísimo, esto es delicadísimo psicológicamente. El niño o niña, desde pequeñito o pequeñita, comienza a sentir una soledad inmensa, una soledad aterradora. Es lo que los vuelve más inseguros. Esto es parte vital de lo que es la parte emocional de los niños. Protoconversación está enfocado a aquellas madres que suelen conversar, jugar emocionalmente con los bebés. Le juegan, le hacen cosquillas con la nariz, le sonríen por la oreja, le rascan por un lado, le rascan por el otro, o el papá también lo hace. Este juego infantil hace que el niño se vuelva muchísimo más sociable. No tienen idea el favor que le hacen emocionalmente a sus criaturas. Pues cuando el niño siente ese juego y el niño responde, pues hay niños que responden con solo ver la mamá o el papá y se ríen y se les ve esa felicidad en los ojos. Ese niño está alimentado en una excelente comunicación del papá hacia él o de la mamá hacia él. Eso se llama protoconversación y es inteligencia social. Ese niño entonces se ríe por todo, entiende las señas del papá, de la mamá. Ese niño emocionalmente se está criando
efectivamente muy maduro y va a ser un niño adaptado al mundo, adaptado para la empatía, para la comunicación, para el liderazgo, para la inteligencia emocional. Socialmente va a ser mucho mejor porque ha recibido muchas caricias psicológicas del papá o de la mamá. De manera que no son tonterías de este juego, sino que es vital. Ese niño suele ser más sano social y emocionalmente. Los psicópatas, los violadores, los, las personas desquiciadas mentalmente, desequilibrados y grandes asesinos en potencia, se ha estudiado a fondo, han sido niños que han sido abandonados en sus primeros días. Los han dejado llorar horas y horas y horas y otros hasta días. Son niños enfermos emocionalmente. Y ahí salen los sociópatas y los criminales más grandes del mundo. Entonces, si las mamás supiesen esto, jamás abandonaría a un niño o a una criatura horas para que lo deje llorar solo. Hay algunos que dicen, no, es que eso le pasará, ese berrinche le pasa. Sí, hay casos extremos, pero ocurre que el niño se siente solo. Entonces, por esa razón, es bueno en sus primeros meses no dejarle solo y jugarle para que el niño se adapte a este mundo. ¿Verdad? Que es casi una terapia inmensa, profunda y de las más beneficiosas que usted puede hacer con sus hijos. Protoconversación. La persona proactiva es afectiva y enriquece la relación. La persona proactiva pide disculpas. La persona proactiva no vive agrediendo, no vive metiendo miedo. El miedo no es productivo. Lo repetimos. El miedo no es productivo. El proactivo visualiza el futuro y el cambio. Por eso cuando creemos en el futuro, sacamos fuerzas para el presente. Cuando creemos en el futuro, sacamos fuerzas para el presente. Muy importante entender esto porque hay gente que no le da mucha importancia al futuro y la tiene. A medida que creemos en el futuro, nos motivamos a actuar. El proactivo está libre emocionalmente, por eso es capaz de relacionarse mejor. Hay un lenguaje que usted detectará en los directivos, en los profesores, en el jefe, en su papá, en su mamá, en el supervisor de fábrica, etcétera, etcétera. El lenguaje reactivo y el lenguaje proactivo. La persona que le encanta buscar culpables, que tiene un lenguaje un poquitico maluquito, acosador, todo, la culpa es suya, yo se lo dije, yo se lo advertí. Hay una claridad que quiero emitir en este programa, es que desafortunadamente papá y mamá, cuando usan el tonito de culpable que le dice papá al hijo, pero usted es usted lo otro, el hijo no quiere escucharle más ni la hija. Pero no es por lo que dice el papá o dice la mamá, sino el tonito. Lo dicen en forma de culpable. Usted esto, el tonito no deja. Pero si el papá o la mamá cambiara el tono, perfecto. Mi hijo, quiero comentarle algo, usted cometió un error ayer, consistía en esto y esto no se debe por esto y por esto y por esto. Tipo sugerencia, no regaño. Tipo sugerencia, no regaño. Pero papá y mamá regañan mucho. Por esa razón, los hijos no quieren escuchar. Pero no es porque no le diga la verdad. Si alguien dice la verdad, son ellos. Y lo hacen de la mejor fe del mundo. Pero el tonito, si no lo cambia, hace que no tenga audiencia, no tenga quien le escuche. Entonces, deje el tonito de discutir, de amenaza, de señalar, de culpabilizar, de intimidar. Perdón. Cuando se creó la programación neurolingüística, entre los fundadores había alguien que llamó Virginia Satir. Virginia Satir era una psicóloga extraordinaria, psicóloga extraordinaria, Virginia Satir. Entonces trataba a sus alumnos, a sus pacientes, digámoslo así, con gran respeto.
Y aunque algunos le hablaron de errores y horrores que llegaron al incesto, algunos llegó a matar a algún familiar, cosas gravísimas. Virginia Satir nunca lo hizo sentir culpable, lo manejaba con altura, manejaba eso súper bien. Entonces, la gente por eso confiaba mucho en Virginia Satir y le confiaba muchas cosas y ella en realidad ayudó a muchísima gente. Entonces se le pagó a ella para que su método lo dejara copiar para que otros profesores hicieran lo mismo en la terapia y su libro también, y no surtía efecto con otras personas. Y luego se descubrió cuál era la clave. La clave era que Virginia Satir no hacía sentir mal a nadie, no culpabilizaba a nadie cuando mostraba un error. Sabía mostrar el error sin hacerlo sentir culpable, sin hacerlo sentir inferior, sin hacerlo sentir mal. Es todo esto un arte en la comunicación y es lo que queremos que usted aprenda también con la gente que va a manejar. Lenguaje proactivo. No busque culpables sino soluciones. El proactivo busca soluciones. El reactivo busca el culpable. Siempre usted lo oye, la culpa es suya, la culpa es suya, la culpa es suya. El proactivo no resta, suma, o sea, muestra el error sin herir al otro. Muestra el error sin herir al otro. Yo le diría a usted, duro con el error, suave con la persona. Duro con el error, suave con la persona. Tenemos que conocer la parte emocional que todos tenemos muy profunda, ¿no? Vivimos fabricando en nuestro interior el amor, el odio, la belleza, la alegría, la tristeza y la depresión. Somos un laboratorio, porque nuestro cuerpo es como un laboratorio emocional, ¿no? Las neuronas tienen algo que se llama sinapsis. Sinapsis es la forma en que una neurona se comunica con otras. Cada neurona se comunica con 15.000 neuronas más. Y en ese momento que establece contacto con 15.000 neuronas más, hay sinapsis, es una conexión. La sinapsis es conexión emocional entre neuronas. Lo que te daña no es el hecho, es tu propia reacción al hecho. Lo que te daña no es lo que te sucedió, es el hecho, es la reacción. Lo que daña a una mujer no fue el marido que la dejó, es el creer que ahora ella ya no podrá conquistar a otra persona. No fue que la dejó, es la creencia de que ella se desvaloriza. Lo que daña al hombre no es que la mujer lo dejó, sino el creer que ahora no puede ser otra mujer. Es la reacción negativa. Hay una historia muy bonita sobre el monje y el samurái. Un monje daba una conferencia en Japón, daba una conferencia y a la conferencia entró un samurái. El monje hablaba sobre el cielo y sobre el infierno. El samurái, sonriendo y burlonamente, le dijo: a ver, monje, ustedes tantas mentiras echan a menudo. ¿Dónde está el infierno? Para mí no existe. ¿Dónde está el cielo? Para mí no existe. Te la pasas hablando del cielo y del infierno, pero eso no existe. El monje se quedó viéndolo y lo miró de arriba abajo y le dijo: a ti por inculto, por crudo, por ignorante y por torpe, no vale la pena que te explique nada. No te voy a explicar porque eres un hombre supremamente ordinario. El samurái sacó la espada y le dijo: viejo imbécil, no, no sabes que yo soy un samurái y te puedo volar la cabeza de una. El monje se quedó viendo y le dijo: tienes odio, ¿verdad? Me miras con odio por 4 palabras que te dije. ¿Qué tan rápido has viajado al infierno? El samurái entendió, dijo: entonces el infierno es emocional. Claro, en este momento estás en una especie de infierno. Qué lección la que me has dado, maestro. Hoy me has dado una gran lección. Muchas gracias. Es enorme el mensaje. Y envainó la espada la echó en su vaina, su estuche. El monje sonrió y le dijo: y ahora
qué tan rápido has llegado al cielo, ¿no? Mira, me miras con tranquilidad, sin odio, sin rabia. En este momento me estás mirando, me estás sonriendo, yo también te sonrío. Estamos en paz emocionalmente. Estamos en una especie de cielo. Por eso Shakespeare dice, tu vida es lo que tus pensamientos hacen que sea. No hay nada malo, no hay nada bueno ni malo, sino que ese pensamiento es el pensamiento humano el que lo hace y parece ser así, expresaba Shakespeare. Quiero que se centren en lo que dice Donald Heath. Es más, googleelo, busque bastante en Google quién es Donald Heath, porque tiene que ver mucho con las emociones. Donald Heath se ganó un premio, el premio Nobel de Medicina y se volvió el padre de la psicología cognoscitiva. Donald Heath explicaba, las células nerviosas que se encienden juntas se conectan entre sí por la repetición. Es como un cable de energía, ¿no? Usted une dos cables de energía y los une, dan luz. Pero si lo despega, no hay luz. Las personas que se acostumbran a conectarse con alguien emocionalmente se vuelven adictos sin darse cuenta. Es cuando creen que se enamoran. Y es la repetición de emociones, la repetición de verse con la persona, conversar todos los días, etcétera, etcétera. Ya más adelante ampliaremos el contexto. Dice, las células nerviosas que se sienten juntas se conectan entre sí por la repetición. Todas las rutinas son redes neuronales instaladas por miles de veces. Cuanto más encadenes esas conexiones sinápticas una y otra vez, las células nerviosas se enganchan. Pues un corredor, la gloria neuronal y excelencia personal solo ocurren con la repetición. Porque usted ve los atletas, los deportistas repiten, repiten con una emoción y un ejercicio y sus células nerviosas, sus neuronas se conectan entre sí. Hay algo que se llama neurorigidez. ¿Qué es la neurorigidez? Es la gente que escucha a medias, que no se conecta para escuchar al otro. En este momento hay muchos que están con neurorigidez, hay algunos que están viendo televisión, otros están en la hamaca, otros están acostados, otros están mirando para allá, otros están distraídos, están escuchándome a medias. Eso es neurorigidez. Miren este cerebro que está allí, las células, las neuronas, medio se comunican, porque la persona que está escuchando ahí en este dibujo que hay, conecta una parte de las neuronas, no conecta todas las partes. Cuando uno escucha a medias, cuando alguien le dice, pero mírame, escúchame, usted dice, sí, estoy escuchando, pero en realidad no. Entonces, es porque no hay una reunión de neuronas donde graban las cosas, donde se entiende, donde se atiende, porque uno aprende desde adentro, con la emoción. Pero veámoslo de diferentes maneras. Ahora les voy a explicar, esto es neurorigidez y esto que les voy a mostrar ahora es neuroplasticidad. Miren, neuroplasticidad, las neuronas se reúnen más, pensar de distintas maneras, hay más concentración, más capacidad de reunir las neuronas y acá hay menos atención a lo que otra persona dice. Supervivencia. Este atleta que ustedes ven en la gráfica izquierda va trotando, tal vez lleva mucho tiempo trotando en este campeonato que está haciendo y va cansado. Parece que el cerebro le dijera, descansemos, descansemos, está muy cansado. Pero él conoce algo del cerebro porque el cerebro es perezoso. Óigase bien, el cerebro es perezoso porque al cerebro no le interesa gastar energía, le interesa ahorrar energía. Por el cerebro fuera, usted vería televisión todo el día y comería todo el día en un sofá. El cerebro es perezoso y ahorra energía. Por eso, o diriges el cerebro o él te dirige. Yo digo que el cerebro es tu socio.
Luego tienes que aprender algo sobre cómo funciona el consciente, el consciente, el subconsciente. No hay que ser un psicólogo, ni hay que ser un psiquiatra, ni hay que ser un neurólogo, sino sentido común como lo que estamos haciendo en esta programación, en esta capacitación. Supervivencia, el cerebro es perezoso y ahorra energía, o lo diriges o él te dirige. Por ejemplo, ¿cuántas veces has quedado de asistir a una cita por la mañana, de recogerte a alguien para ir a la playa, y llegó el carro, pitó y sonaba el claxon, y usted oyó el pito, pero una mano sale debajo de la almohada y apaga la cuerda del reloj, dice, no, no voy a ir, quiero descansar? ¿Qué lo saboteó? El subconsciente lo saboteó. El subconsciente es el que lo sabotea, porque el cerebro quiere descansar y no quiere ese ejercicio de ir. Pero si usted aprende esto también, usted da un salto conscientemente y dice, no, yo no voy a apagar el reloj, yo voy a ir a la cita. Y se antepone a manejar el cerebro. O usted maneja el cerebro o el cerebro lo maneja a usted. Por eso este atleta, el cerebro le pide descanso y dice, no, vamos a trotar 2, 3 vueltas más que nos faltan. Y el cuerpo actúa. El cerebro le ordena y el cuerpo actúa. Entonces, ¿qué ocurre? El subconsciente es un esclavo, es como una grabadora, ¿no? Es un aparato grabador también. Todo lo que diga él, lo que usted diga subconscientemente, soy feo, soy bruto, soy torpe, no entiendo esto, el subconsciente lo acepta perfectamente. Soy bonito, soy capaz, es una grabadora. Todo lo que usted se diga a sí mismo, esa grabadora graba lo que usted piense de sí mismo. Yo le llamo a esos soliloquios. Porque cuando uno está en el espejo, es soliloquio, ¿no? Cuando uno está en el espejo, va peinando o arreglándose, uno piensa de sí mismo ciertas cosas. Ahí está en soliloquio, que quiere decir conversación consigo mismo. De todas maneras, este hombre conoce el cerebro y dice, me faltan 2 o 3 vueltas, no vamos a descansar. Y el cuerpo le responde. Hay gente que es neurorígida y no quiere cambiar, son los reactivos, ¿no? Dice, así soy yo y no voy a cambiar. Ese es mi carácter, tengo mucha experiencia, yo ya estoy muy viejo. Todo esto son mañas que tiene la persona y una incultura tremenda, como yo la tenía también, al respecto. Entonces, ¿la vida es lo que me pasa o es lo que yo hago que me pase? Usted tiene que aprender a ser responsable de sus metas, de sus propósitos. El éxito está en la zona incómoda. El éxito no está en la zona cómoda. El éxito está en la zona incómoda. Cambiar tiene un precio y no cambiar también. Cambiar tiene un precio y no cambiar también. El cerebro, yo voy a explicarles aquí algo, porque quiero que se vea todo. El cerebro es una obra en construcción. Aquí les hablo de neuroplasticidad. Entonces, cuando usted escucha mejor, hay una reunión de neuronas. Entre más neuronas se reúnen para escuchar algo, más inteligencia desarrollada hay. A mayor conexión de neuronas, mayor inteligencia. Yo le diría, anticípate al cambio, acepta el cambio, aprende a cambiar, ama el cambio. Te lo repito, anticípate al cambio, acepta el cambio, aprende a cambiar, ama el cambio. Todo esto se llama neuroplasticidad. Pensar en distintas maneras, pensar de distintas maneras a la de siempre, a las de siempre. Crear carreteras neuronales o nuevos circuitos para el cambio biológico. ¿Eres parte de la solución o parte del problema? Tienes que tener un constante pensamiento de cambio y evolución. Entonces, cuando tus neuronas captan más, cuando te concentras más, cuando escuchas mejor, es cuando asimilas y logras lo que se llama neuroplasticidad.
Un periodista le dijo a Steve Jobs, usted es uno de los hombres más inteligentes en vida, ¿no? Antes de morir, 2 años antes. Usted es uno de los hombres más inteligentes de los Estados Unidos. Usted es un cerebro privilegiado. Steve Jobs le dijo, no, no es así. Yo tengo un cerebro igual al suyo. A mí no me ha ayudado tanto el intelecto, sino la emoción. Aquí donde quiero que ustedes manejen todo esto. Maneje el CE, el cociente emocional. Y también le dará casi los mismos resultados que el CI, cociente intelectual. Entonces, Steve Jobs dijo, no, yo soy un hombre que he fracasado en muchas cosas. Me abandonaron muchas mujeres, me abandonaron muchos amigos, me abandonaron socios. Me dijeron que yo era muy inteligente, pero era muy loco y que era improductivo y que tal vez yo era un loco. Yo estuve a punto de creerlo. Yo era un hombre que subía y bajaba como viviera en un carrusel emocional, en una montaña rusa. Pero cuando uno de mis inventos, una de mis firmas comenzó a dar resultados, comencé a entender que no estaba loco, que estaba súper bien. Entonces, Steve Jobs dijo, solo se aprende aquello que se ama. La creatividad es hija de la pasión. Esto te lo da todo el CE. Si tú admiras el talento de otras personas es porque tú también lo tienes guardado, dormido. Si admiras el talento en lo que sea de otro es porque tienes dentro cómo valorar ese talento. También está en ti dormido, sino cómo aprecias aquello. Lo aprecias porque lo sientes y lo sientes porque lo tienes, ese talento, pero dormido. Por eso Steve Jobs dijo, la emoción es ingrediente vital. Por eso en los colegios, en las universidades, en las academias, en las empresas se debe valorar la emoción de los empleados, porque ahí hay creatividad. Steve Jobs dijo, cuando el corazón se enciende, el cerebro decide. El talento está en el corazón. Se aprende desde adentro. El corazón tiene sabiduría interna, dijo Steve Jobs. El corazón tiene 40.000 neuronas. O sea que es un cerebrito también. El corazón no es una parte sentimentaloide nomás. El corazón tiene 40.000 neuronas. El miedo nos reta al cambio, abriendo los nuevos circuitos neuronales, explicaba Steve Jobs. Es bueno que entienda usted, cuando el corazón se enciende, el cerebro decide. El talento está en el corazón. Entonces, cuando hay gente que estudia estos temas, dice, pero ¿en cuánto tiempo cree que puedo aprender? Deme un libro para yo aprender rápido. No hay nada rápido. Deje de creer en lo instantáneo. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Ramón y Cajal era un científico, ¿no? Ganó premio Nobel también de medicina por su observación sobre cómo funcionan las neuronas, las emociones. Ganó un premio Nobel de medicina y dijo lo siguiente Ramón y Cajal. El momento del salto emocional e incertidumbre se produce cuando una persona se excita, se emociona. Recuerden la palabra eureka de tiempo atrás. Era cuando la persona que estaba bajo búsqueda de algo encontraba la razón. En ese momento decía eureka, se emocionaba. Y era porque había también choques eléctricos y químicos en el bosque neuronal. Esto se llama sinapsis. Las neuronas se localizan y dan un efecto que no se tocan. Contactos numerosos y se logra mayor irrigación de sangre en la zona prefrontal, llegando a lograr las nuevas células madres que se convierten en neuronas, en nuevas neuronas, células madre. Por eso decía Ramón y Cajal, toda persona podría ser arquitecta de su propio cerebro, y lo es, en cierta manera. Ramón y Cajal sostuvo esto. Cuando una persona está comprometida, a su cerebro no le queda más que encenderse, porque actuar, cuando una persona está comprometida con sus emociones. Por eso,
es bueno que entendamos el CI y el CE. Si manejas las emociones a tu favor, habilidades blandas también, logras programar por repetición continuada hábitos que desarrollan tu creatividad y voluntad. Recuerda, el cociente intelectual, el CI, te da resultados el 10%. Por eso hay empresas que contratan a la gente por las habilidades duras. Ahí está el CI. Por el intelecto, la parte académica, es un químico, es un matemático, es un contador, es un auditor extraordinario. Esta es la parte del CI, habilidades duras, y también el CI, cociente intelectual. Y esas son las habilidades duras. Pero ¿cuáles son las habilidades blandas? Y es el cociente emocional. El CE, cociente emocional, habilidades blandas. Y esto es cociente emocional. Y esto es lo que estamos hablando de inteligencia emocional. Es la persona que maneja la empatía, controla la ira, la comunicación, la sensibilidad, la toma de decisiones, la flexibilidad, la tolerancia al cambio, la asertividad, que es lo mismo que la proactividad, y la honradez. De empatía, quiero que se lleven un recuerdo muy bueno de el ejemplo que da de empatía Gandhi. Todo el mundo sabe quién es Gandhi. Gandhi, cuando estaba en la India, Gandhi una vez se sube a un tren, y al subirse a un tren que arrancó, se le cayó una pantufla, una chancla, como le llamamos. Se le cayó una. Cuando se le cayó una chancla, entonces rápido se quitó la otra chancla del otro pie y la tiró a la carrilera. La otra, la que le quedaba en un pie. Entonces los amigos se rieron y le dijeron, ¿estás loco? ¿Por qué haces eso? Y le dijo, no, es que la persona que encuentre esa chancla o esa pantufla, una chancla o pantufla no le va a servir, pero dos sí. Y yo también no hago nada con una chancla o pantufla. Pero en ese caso no le quiero dañar la oportunidad al que se encuentre esas pantuflas, que encuentre el par de pantuflas para que le sirva. Esto es empatía, una capacidad de empatía asombrosa. En el liderazgo se necesita mucho, en habilidades blandas, en inteligencia emocional. Por eso calidad de servicio viene de calidad de persona. Calidad de servicio viene de calidad de persona. No es tanto la brillantez del talento innato de los triunfadores, sino la disciplina que te ofrece grandiosos resultados. No es que los ganadores tengan esa suerte, es que consiguieron esa suerte. Hay algo que hay que clarificar y que es bueno que lo tengan en cuenta. La víctima y el protagonista. Los niños, por ejemplo, si esta jarra o este vaso grande se le quebró, siempre serás responsable. Los niños creen que si pueden adjudicar sus problemas a causas externas, fue sin intención, dicen ellos. Creen que su responsabilidad la puede evadir. Eso lo hace un niño. Pero qué tan triste es que también los adultos juegan a niños. Hay adultos que no quieren aceptar el error, son los que se sienten víctimas de la vida. Le echan la culpa a la ciudad, al país, al presidente, al papá, a la mamá, al suegro, a la suegra, a los hijos, a los vecinos, al socio, al ex socio, a alguien. Esta gente, como directivos, son pésimos. Se sienten víctimas de la vida. Ojalá usted no llegue a esos estados emocionales. Tuve un tiempo que anduve por esos caminos y Dios quiera que no lo vuelva a repetir nunca, porque es una pérdida de personalidad total. Sé protagonista de tu vida, no la víctima. Puede que no sea responsable de los hechos, pero sí de tus reacciones. De lo que alguien le hizo, usted no es culpable, pero de la reacción que usted toma frente a lo que el otro le hizo, es como tus reacciones. Entonces tú no eres lo que te sucedió. Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy como actúe frente a lo que me sucede. No soy lo que me sucedió, soy el que actuó frente a aquello que me sucedió. Sé protagonista de tu vida y no la víctima. Aquí hay algo importantísimo
magistral, extraordinario. Si por usted fuera, yo quisiera que lo escribiera en letras grandes, en un cuaderno, y lo pusiera en una ficha en su empresa o en su casa, porque es pues, vital para el manejo emocional. Tus emociones gobiernan tu vida. Solo puedo controlar aquello de lo que soy consciente, y aquello de lo que no soy consciente me controla a mí. Lo decía Carl Jung. Solo puedo controlar aquello de lo que soy consciente, y aquello de lo que no soy consciente me controla a mí. Y agrega Carl Jung, si no haces consciente tu inconsciente, este seguirá gobernando tu vida y le llamarás destino, Carl Jung. Si no haces consciente tu inconsciente, este seguirá gobernando tu vida y le llamarás destino, Carl Jung. Quien mira afuera, duerme. Quien mira adentro, despierta, Carl Jung. Nuestra felicidad está adentro. Nuestra desgracia también. Para recuperar el poder personal hay que renunciar al victimismo. Lo repetimos. Para recuperar el poder personal hay que renunciar al victimismo. Todos nuestros dolores morales son autoinfligidos. Óigase bien. Cuando usted dice yo soy un imbécil, yo soy un idiota, yo esto, yo lo otro, yo no valgo, usted mismo está autocastigando. Nadie se lo ha dicho. Usted se lo está asegurando en un soliloquio. Todos nuestros dolores morales son autoinfligidos. Es una conversación con uno mismo. Esto es genial descubrirlo, observarlo y participar de despertar en ello. La inteligencia emocional, mire cómo funcionan las emociones en uno. Piensa, siente y decide. Esto es inmediato, instantáneo. Hay gente que piensa, se deprime, insulta. Piensa, se deprime, grita. Piensa, se deprime y discute por todo. Es algo que no puede dejar de hacer, son hábitos que tenemos. Esto se llama adicción emocional. El 85% de nuestras decisiones son emocionales. En cierto sentido, actuamos inconscientemente de forma automática. Por eso usted ve personas que viven furiosas, personas que por todo se enojan, que por todo se irritan. Son personas que viven en automático, pero ya no me dan cuenta. Y trata uno de explicarles y se complica la vida porque no aceptan. Esto quiero explicarlo, esa parte emocional en el trabajo, ¿no? Tu éxito profesional no garantiza tu éxito personal. Hay gente que entra a la empresa con un gran químico, un gran matemático, un gran contador, un gran auditor, y lo es. Profesionalmente lo respetan, pero como persona tienen pereza. Apático, petulante, engreído, distante, discrimina a la gente, casi no conversa con ellos, se siente superior. Entonces esta persona puede que profesionalmente tenga mucha capacidad, pero no ha llegado al liderazgo porque no se ha integrado. Pero Ricardo Perret, un mexicano a quien yo admiro mucho, pude asistir a 3 cursos que él dictó en México y yo quedé maravillado. Se llama Ricardo Perret. Pero tu éxito personal sí garantiza tu éxito profesional. Si usted puede entrar a una empresa y triunfar como profesional de entrada demostrándolo, hacia al revés. Tu éxito personal, amigabilidad, sencillez, capacidad de aprender de todos los demás, darle importancia a los demás, aprender de los demás. Usted se gana la voluntad de la gente. Pero tu éxito personal sí garantiza tu éxito profesional. Por eso, entrar con el éxito personal es mejor que entrar con el éxito profesional. Porque el éxito personal garantiza, abre puentes abre comunicación y usted se gana a la gente. Y después demuestra usted también
su profesionalismo, pero ya tiene abonado un terreno. Primero como persona triunfe y luego como profesional, no al revés. El buen liderazgo no tiene que ver con avanzar uno mismo, sino con avanzar con su equipo. Cada que cambias de empresa, país o vecindario, vuelves a empezar de cero en tu liderazgo. Lo repito. Cada que cambias de empresa, país o vecindario, vuelves a empezar de cero en tu liderazgo. Yo trabajé en Caracol, una cadena de radio que hay acá, RCN, otra cadena de radio acá, años, 10, 12 años, haciendo programas educativos. Tuve un programa en televisión en Cali, en Telepacífico, un programa educativo también. Varios años. Cuando yo me fui para Venezuela, donde viví 9 años, yo no podía ir a decir allá, uy, no, ahí me conocen en Colombia, en la radio, en la televisión. No, olvídese eso. Tiene que empezar de cero. Cuando usted, sabe, cuando usted trabaja en una empresa y se hizo conocer, no vaya luego a otra empresa y diga, es que yo allá era esto. Oye, no, olvídese, no se queme así. Por un lado habrá gente que le crea y otros que no le crean. Entonces, ¿para qué divide la gente? No. Entonces, conquiste a la nueva gente donde llegó. Es la forma más segura. No viva de su pasado. Entonces, yo no podía allá en Venezuela hablar solamente de Colombia. No, tenía que conquistar allá a la gente con la que iba a trabajar, como efectivamente creo que sucedió. Estuve 9 años viviendo en Venezuela. Luego yo me fui para el Perú. Yo no podía llegar al Perú a decir, no, es que yo en Colombia, yo en Venezuela. Olvide de todo ese cuento y de toda esa historia. Conquiste a la gente donde llegue. Yo he vivido en el Perú durante 15 años y empecé con una empresa, con otra, con otra, con otra, con otra y con otra. Entonces, ¿qué ocurre? Usted puede que sea éxito, que sea líder allá en un barrio en Lima, no sé en qué barrio viva. Usted puede que sea líder en el barrio de la Junta Comunal. Después de usted le tocó entregar la casa porque pues no es suya, se la pidieron. Y usted no encontró por ahí cerca donde lo conocen, donde usted ayudaba mucho en la Junta Comunal. Usted es todo un líder, ahí lo valoro y lo aprecio porque es un líder comunal durante muchos años. Pero al conseguir casa para alquilar o departamento, le tocó conseguir un barrio muy distinto donde usted lo conocen. Llega a una zona nueva, allá no lo conoce nadie. Allá tienen que empezar de cero. No basta con, no, es que yo soy el líder allá. Olvídese de esa historia que no funciona así. Cada que cambias de empresa, país o vecindario, vuelves a empezar de cero en tu liderazgo. Cada que cambias de enamorada, ¿qué haces? Empiezas de cero. Cada que cambias de empresas, ¿qué haces? Empiezas de cero. Cada que cambias de amistades, ¿qué haces? Empiezas de cero. Siempre se empieza de cero. Es el mayor liderazgo. No hay título que le sostenga un liderazgo así. Entonces, salgámonos de esos esquemas. Quiero hablarles de algo que es el neuroliderazgo, porque las neuronas funcionan así, ya las había hablado, a base de repetición. Nosotros, por la adicción emocional que dice abajo, en azul dice abajo, adicción es algo que no podemos dejar de hacer. Hay personas que por todo discuten, por todo odian, por todo ofenden, por todo es rivalidad, por todo es problema. Han creado una adicción a través de los años. Una parte de nuestro cerebro quedó adicto por repetición y nos volvimos automáticos sin darnos cuenta. En la gráfica izquierda ustedes ven ahí las neuronas, eso es sinapsis, se comunican químicamente, no se tocan, se comunican químicamente. Una neurona se comunica 15.000 neuronas más. Por eso dice aquí, cada neurona se comunica en el momento emocional con un promedio de 15.000 neuronas más, y hay sinapsis. Ese potencial de las neuronas hace que usted funcione biológicamente. Nosotros somos un laboratorio químico. Usted no es usted. Usted es su cuerpo, su continuidad química, biológica y su sistema nervioso. Ese es usted. Las células nerviosas que ya no se conectan juntas entre sí, las células nerviosas que ya no se conectan juntas entre sí, no a la misma función. Adicción es algo que no podemos dejar de hacer. Si usted por todo discute, si por todo se enoja, si por todo se deprime, si por todo es celoso,
Ya ahí somos automáticos, gente que por repetición se quedó así. Claro que puede cambiar, pero tiene que ser un tratamiento largo. Desarrollo de las habilidades blandas para el manejo de conflictos. Conozca sus emociones. Conozca sus emociones. Las emociones negativas son ladrones de vida. Son los enemigos de la felicidad humana. La culpa y el resentimiento son gemelos. Todas las personas infelices viven furiosas. Todas las personas infelices viven furiosas. Nadie nace con emociones negativas. ¿Has visto un bebé negativo con odio o venganza? No, eso lo aprendió de alguien el bebé. La ira y el enojo, una vez generado, primero se expresa hacia adentro y luego hacia afuera. Muchos tienen el mismo nivel de talento, de habilidad, pero no tienen enfoque. Hay una pérdida de poder personal cuando le echamos la culpa a alguien. Cuando usted le echa la culpa a alguien de lo que sea, usted queda atado a él emocionalmente. Usted es responsable de sus emociones. El mayor descubrimiento es que cuanta más responsabilidad aceptas, más te gustas y te respetas a ti mismo, más creativo te sentirás. Usted es responsable por todo lo suyo y por lo que hace y por lo que no hace. Cuando le echa la culpa a alguien, quedas atado emocionalmente a él. Queremos ahora escuchar preguntas que ustedes tengan disposición de hacer allá en Lima. Les escuchamos las preguntas para que ustedes las puedan participar. Señorita Mireya Pachas, estamos a su disposición para el efecto de las preguntas. Muchas gracias, licenciado Sterling, por la capacitación que hoy nos ha brindado. Entonces, ahora sí estaríamos iniciando. Les recuerdo a mis participantes que pueden dejar sus consultas en estos momentos para que puedan ser resueltas. Entonces, la primera consulta que nos dejan es: ¿cuál es el mejor tipo de evaluación de desempeño y de qué depende? Eh, bueno, la pregunta debe ser un poco más concreta. ¿De qué tipo de evaluación? ¿A qué persona o a qué empleado o con qué enfoque? Mientras esperamos a que el participante pueda replantear su pregunta, Claro, tendremos claro. otra consulta. Sí. ¿Qué característica debo tener en cuenta para delegar a un personal para que coordinen equipo? Me repites, por favor, Mireya? Sí, claro. ¿Qué características debo tener en cuenta para delegar a un personal para que coordinen equipo? Ya. Sí, es bueno, inclusive cuando se tienen a un directivo para entrevista o algo así, es bueno hacer varias reuniones con él. Hay empresas, yo conocí algunas empresas con las que trabajé con ellos, eh, tenía la costumbre de hacer entrevistas con el ejecutivo clave en un restaurante, en una cafetería, en otro sitio, le cambiaban de sitio para ver cómo respondía porque había cambios de personalidad, él depende el sitio. Y hay que fijarse mucho, no tanto en la parte de, del CI, el cociente intelectual, no tanto la parte intelectual, sino la parte emocional. Entonces, mala seña es la persona demasiado arrogante, que usted la ve arrogante, muy, con un ego muy grande, una persona con un ego muy grande, un poquitico arrogante, esto se puede detectar. Entonces, la persona que tenga un desarrollo intelectual, un desarrollo académico, está bien, y que maneje la sencillez en la comunicación. Esta persona es preferible para aquella de directivo de que maneje personal, porque si logramos así un equilibrio entre el CI, cociente intelectual, y CE, cociente emocional. También es bueno, hoy día hay empresas que lo hacen en vez de un examen o un text, que ya no es lo que más sugiero. Preguntarle de una forma muy sutil qué está leyendo últimamente, qué libros ha leído, hágalo
que haga que suelte la lengua y que hable qué libros ha leído últimamente. Porque si es una persona que es un buen lector, es un gran candidato. Pero si comienza a tartamudear y dice que no ha leído mucho, que no lee mucho, pues entonces a esa persona le falta estar abonada, porque hay gente que tranquilamente en una entrevista hay gente que dice, no, a mí no me gusta leer. Es muy mala respuesta. Una persona que no le guste leer no es propicia para manejar personal, porque no cambia su estado emocional, no mantiene actualizada. Una persona hoy día, un ejecutivo, debe leer siquiera como mínimo, siquiera un librito al mes, siquiera. Entonces, charlarle, preguntarle qué libros últimamente ha leído de una forma muy prudente y ahí usted ve la respuesta del cociente intelectual de la persona y a la vez emocional por el tono de voz, la forma en que responda. Esa es la sugerencia que te daría. Muchas gracias, licenciado Sterling, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿qué técnica nos recomienda cuando estamos a punto de perder la paciencia con el equipo de trabajo? Vuelve y repite la pregunta. Sí, claro. ¿Qué técnica nos recomienda cuando estamos a punto de perder la paciencia con el equipo de trabajo? Ya. Pues yo no diría que una técnica, sino abonarse a aprender a manejar las emociones. Yo quiero que esto no es automático, es una cuestión de proceso y como sé que ustedes están interesados en esta capacitación con Capacítate Perú, quiero que lo miren como algo de proceso y les voy a dar entonces unas referencias y les voy a recomendar unos libros para que ustedes en esto se pongan al día y en realidad puedan con el tiempo ser bastante eficientes en esto. Consíganse en el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Y léanse también un libro que le puede recomendar. Esto desde luego no es una obligación, pero el que quiere leer, el que quiere capacitarse, este es un camino que hay que aprovecharlo al máximo. Consíganse también que en Lima es donde más económicos se consiguen los libros del mundo. Un libro que se consigue en Lima en 15 o 20 soles, acá vale 120, 150 mil pesos, y en 120 o 150 soles. Un sol vale 1.000 pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Uno compra acá, allá un libro uno lo consigue 15, 20, 25 o 30 soles. Acá lo consigue 120, 130, 140, 150 mil pesos. O sea, 120, 150 soles. 3, 4 veces más. Si alguna, y si en alguna parte se consiguen libros actualizados, porque como Lima es un puerto, es donde más llegan libros. Es increíble. Lima es un paraíso para los libros. Consíganse ustedes las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. John Maxwell, John J-O-H-N, J-O-H-N, Maxwell, Max X W E W L. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Entonces uno tiene que aprender a conocer sus emociones, a conocerse un poquitito más a sí mismo para poder tener una mejor autoestima y poder en realidad uno conocer el ego que le tiende tantas trampas a uno. Por eso Maslow decía, el primer acto del liderazgo es aprender a manejar las propias emociones. Entonces, yo cometí muchos errores en un principio. A mí en Colombia, en Cali, donde yo empecé enseñando bachillerato posteriormente, enseñaba yo literatura joven también, enseñaba literatura, llegué a pegarle a un alumno en la cara, ¿cómo le parece? Y me echaron desde luego. Ya no me llamaban pedagogos, sino pedagolpes. ¡Qué vergüenza! Entonces esto no es el carácter, eso no es los genes, es cuestión de cultura. Ya hoy no debemos decir, esta es mi sangre. Ya debemos decir, esta es mi cultura.
de manera que aquella persona que quiere una respuesta rápida de cómo controlar aquello, no le puedo dar una respuesta rápida. Hay que culturizarse al respecto. Por lo tanto, con un gran directivo que usted va a hacer, le hace siquiera un libro mensual, siquiera como mínimo un libro mensual. Les doy el tercer libro para que ustedes se documenten al máximo y vuelen en estos conceptos. Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Escríbanlo, por favor. Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Stephen Covey. Covey con B corta. Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Consigan esos 3 libros. Háganlo por su desarrollo profesional. Hágalo por su desarrollo emocional. Hágalo por su profesionalismo. Hágalo por su felicidad. Hágalo por su carrera. Adquiéralos, cuesten lo que cueste, pero refiero como sacrificio. Léalos, subrayelos y usted cambiará porque cambiará. La última pregunta, ¿cuál sería? Muchas gracias, licenciada Sterling, por su respuesta. Al parecer no hay más consultas, entonces estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos al ponente por la capacitación que hoy día nos ha brindado y también a los participantes por su participación. Eso sería todo. Entonces, antes de finalizar, le estaría dando la palabra al ponente para que pueda realizar su despedida. Muchísimas gracias por haberme escuchado. La gente que se encuentra en Perú y en otros países, extraño mucho Lima, extraño mucho su gente, quiero mucho a su país. Es mi segunda patria. 15 años no pasan en vano. Mil gracias, Dios los bendiga y adelante que ustedes con sus conocimientos vuélvanse fanáticos del desarrollo personal. Adquieran siquiera un libro mensual para su propio futuro profesional. Una buena noche y muchísimas gracias. Muchas gracias, que pasen una buena noche.